Jonathan Swift. Viajes de Gulliver. Primera parte. Un viaje a Lilliput. Capítulo 7. El autor, informado de que se pretende acusarle de alta traición, huye a Blefuscu. Su recibimiento allí. Antes de proceder a dar cuenta de mi salida de este reino, puede resultar oportuno enterar al lector de una intriga secreta que durante 2 meses estuvo urdiéndose contra mí. Yo, hasta entonces, había ignorado siempre lo que eran cortes, pues me inhabilitaba para relacionarme con ellas lo modesto de mi condición. Desde luego, había oído hablar y leído bastante acerca de las disposiciones de los grandes príncipes y los ministros, pero nunca esperé encontrarme con tan terribles efectos de ellas en un país tan remoto y regido, a lo que yo suponía, por máximas muy diferentes de las de Europa. Estaba disponiéndome yo para rendir homenaje al emperador de Blefuscu, cuando una persona significada de la corte, a quien yo una vez había servido muy bien, con ocasión de haber ella incurrido en el más profundo desagrado de su majestad imperial, vino a mi casa muy secretamente, de noche, en una silla de mano, y, sin dar su nombre, pidió ser recibida. Despedidos los silleteros, me metí la silla con su señoría dentro, en el bolsillo de la casaca, y dando órdenes a un criado de confianza para que dijese que me sentía indispuesto y me había acostado, aseguré la puerta de mi casa, coloqué la silla de mano sobre la mesa, según era mi costumbre, y me senté al lado. Una vez que hubimos cambiado los saludos de rigor, como yo advirtiese gran preocupación en el semblante de su señoría y preguntase la razón de ello, me pidió que le escuchase con paciencia sobre un asunto que tocaba muy de cerca a mi honor y a mi vida. Su discurso fue así concebido, pues tomé notas de él tan pronto como quedé solo. Habéis de saber, dijo, que recientemente se han reunido varias comisiones de consejo con el mayor secreto y sois vos el motivo, y hace no más que 2 días que su majestad ha tomado una resolución definitiva. Sabéis muy bien que Esquires Bolgolam, Galvet, o sea almirante, ha sido vuestro mortal enemigo casi desde que llegasteis. No sé las razones en que se funde, pero su odio ha aumentado a partir de vuestra gran victoria contra Blefuscu, con la cual su gloria como almirante está muy obscurecida. Este señor, en unión de Flimnap, el gran tesorero, cuya enemiga contra vos es notoria a causa de su señora, Limtok, el general, Lalcón, el chambelán, y Balmuy, el gran justicia, han redactado en contra vuestra artículos de acusación por traición y otros crímenes capitales. Este prefacio me alteró en tales términos, consciente como estaba yo de mis merecimientos y mi inocencia, que estuve a punto de interrumpir, cuando él me suplicó que guardara silencio, y prosiguió de esta suerte. Llevado de la gratitud por los favores que me habéis dispensado, me procuré informes de todo el proceso y una copia de los artículos, con lo cual arriesgué mi cabeza en servicio vuestro. Artículos de acusación contra Quimbus Flestrin, el hombre montaña. Artículo I. Que el citado Quimbus Flestrin, habiendo traído la flota imperial de Blefuscu al puerto real, y habiéndole después ordenado su majestad imperial capturar todos los demás barcos del citado imperio de Blefuscu y reducir aquel imperio a la condición de provincia, que gobernase un virrey nuestro, y destruir y dar muerte no solo a todos los desterrados ancho-extremistas, sino asimismo a toda la gente de aquel imperio que no abjurase inmediatamente de la herejía ancho-extremista, el citado Flestrin, como un desleal traidor contra su muy benigna y serena majestad imperial, pidió ser excusado del citado servicio bajo el pretexto de repugnancia a forzar conciencias y a destruir las libertades y las vidas de pueblos inocentes. Artículo 2. Que siendo así que determinados embajadores llegaron de la corte de Blefuscu a pedir paz a la corte de su majestad, el citado Flestrin, como un desleal traidor, ayudó, patrocinó, alentó y advirtió a los citados embajadores, aunque sabía que se trataba de servidores de un príncipe que recientemente había sido enemigo declarado de su majestad imperial y estado en guerra declarada contra su citada majestad. Artículo 3. Que el citado Quimbus Flestrin, en contra de los deberes de todo súbdito fiel, se dispone actualmente a hacer un viaje a la corte e imperio de Blefuscu, para lo cual solo ha recibido permiso verbal de su majestad imperial, y socolor del citado permiso pretende deslealmente y traidoramente emprender el citado viaje, y, en consecuencia, ayudar, alentar y patrocinar al emperador de Blefuscu, tan recientemente enemigo y en guerra declarada con su majestad imperial antedicha. Hay algunos otros artículos, pero estos son los más importantes, y de ellos os he leído un extracto. En el curso de los varios debates habidos en esta acusación hay que reconocer que su majestad dio numerosas muestras de su gran benignidad,
invocando con frecuencia los servicios que le habíais prestado y tratando de atenuar vuestros crímenes. El tesorero y el almirante insistieron en que se os debería dar la muerte más cruel e ignominiosa, poniendo fuego a vuestra casa durante la noche y procediendo el general con 20.000 hombres armados de flechas envenenadas a disparar contra vos, apuntando a la cara y a las manos. Algunos servidores vuestros debían recibir orden secreta de esparcir en vuestras camisas y sábanas un jugo venenoso que pronto os haría desgarrar vuestras propias carnes con vuestras manos y morir en la más espantosa tortura. El general se sumó a esta opinión, así que durante largo plazo hubo mayoría en contra vuestra, pero su majestad, resuelto a salvaros la vida si era posible, pudo por último disuadir al chambelán. Reldresal, secretario principal de Asuntos Privados, que siempre se proclamó vuestro amigo verdadero, fue requerido por el emperador para que expusiera su opinión sobre este punto, como así lo hizo, y con ello acreditó el buen concepto en que le tenéis. Convino en que vuestros crímenes eran grandes, pero que, no obstante, había lugar para la gracia, la más loable virtud en los príncipes, y por la cual su majestad era tan justamente alabado. Dijo que la amistad entre vos y él era tan conocida en todo el mundo, que quizá el ilustrísimo tribunal tuviera su juicio por interesado. Sin embargo, obedeciendo al mandato que había recibido, descubriría libremente sus sentimientos. Si su majestad, en consideración a vuestros servicios y siguiendo su clemente inclinación, se dignara dejaros la vida y dar orden solamente de que os sacaran los 2 ojos, él suponía, salvando los respetos, que con esta medida la justicia quedaría en cierto modo satisfecha y todo el mundo aplaudiría la benignidad del emperador, así como la noble y generosa conducta de quienes tenían el honor de ser sus consejeros. La pérdida de vuestros ojos, argumentaba él, no serviría de impedimento a vuestra fuerza corporal, con la que aún podíais ser útil a su majestad. La ceguera aumenta el valor ocultándonos los peligros, y el miedo que tuvisteis por vuestros ojos os fue la mayor dificultad para traer la flota enemiga. Y, finalmente, que os sería bastante ver por los ojos de los ministros, ya que los más grandes príncipes no suelen hacer de otro modo. Esta proposición fue acogida con la desaprobación más completa por toda la junta. Bolgolam, el almirante, no pudo contener su cólera, antes bien, levantándose enfurecido, dijo que se admiraba de cómo un secretario se atrevía a dar una opinión favorable a que se respetase la vida de un traidor, que los servicios que habíais hecho eran, según todas las verdaderas razones de Estado, la mayor agravación de vuestros crímenes, que la misma fuerza que os permitió traer la flota enemiga podría serviros para devolverla al primer motivo de descontento, que tenía firmes razones para pensar que erais un extreco extremista en el fondo de vuestro corazón, y que, como la traición comienza en el corazón antes de manifestarse en actos descubiertos, él os acusaba de traidor con este motivo, e insistía, por tanto, en que se os diera la muerte. El tesorero fue de la misma opinión. Expuso a qué estrecheces se veían reducidas las rentas de su majestad por la carga de manteneros, que pronto habría llegado a ser insoportable, y aún añadió que la medida propuesta por el secretario, de sacaros los ojos, lejos de remediar este mal lo aumentaría, como lo hace manifiesto la práctica acostumbrada de cegar a cierta clase de aves, que así comen más deprisa y engordan más pronto. A su juicio, su sagrada majestad y el consejo, que son vuestros jueces, estaban en conciencia plenamente convencidos de vuestra culpa, lo que era suficiente argumento para condenaros a muerte sin las pruebas formales requeridas por la letra estricta de la ley. Pero su majestad imperial, resueltamente dispuesto en contra de la pena capital, se dignó graciosamente decir que, cuando al consejo le pareciese la pérdida de vuestros ojos un castigo demasiado suave, otros había que poderos infligir después. Y vuestro amigo el secretario, pidiendo humildemente ser oído otra vez, en respuesta a lo que el tesorero había objetado en cuanto a la gran carga que pesaba sobre su majestad con manteneros, dijo que su excelencia, que por sí solo disponía de las rentas del emperador, podía fácilmente prevenir este mal con ir aminorando vuestra asignación, de modo que, falto de alimentación suficiente, fuerais quedándoos flojo y extenuado, perdierais el apetito y os consumierais en pocos meses. Tampoco sería entonces, tan peligroso el hedor de vuestro cadáver, reducido como estaría a menos de la mitad, e inmediatamente después de vuestra muerte, 5 o 6 mil súbditos de su majestad podían en 2 o 3 días quitar toda vuestra carne de vuestros huesos, transportarla a carretadas y enterrarla en diferentes sitios para evitar infecciones, dejando el esqueleto como un monumento de admiración para la posteridad. De este modo, gracias a la gran amistad del secretario, quedó concertado el asunto.
Se encargó severamente que el proyecto de mataros de hambre poco a poco se mantuviera secreto, pero la sentencia de sacaros los ojos había de trasladarse a los libros, no disintiendo ninguno, excepto Bolgolam, el almirante, quien, hechura de la emperatriz, era continuamente instigado por ella para insistir en vuestra muerte. En un plazo de 3 días vuestro amigo el secretario recibirá el encargo de venir a vuestra casa y leeros los artículos de acusación, y luego daros a conocer la gran clemencia y generosidad de su majestad y de su consejo, gracias a la cual se os condena solamente a la pérdida de los ojos, a lo que su majestad no duda que os someteréis agradecida y humildemente. 20 cirujanos de su majestad, para que la operación se lleve a efecto de buen modo, procederán a descargaros afiladísimas flechas en las niñas de los ojos estando vos tendido en el suelo. Dejo a vuestra prudencia qué medidas debéis tomar, y, para evitar sospechas, me vuelvo inmediatamente con el mismo secreto que he venido. Así lo hizo su señoría, y yo quedé solo, sumido en dudas y perplejidades. Era costumbre introducida por este príncipe y su ministerio, muy diferente, según me aseguraron, de las prácticas de tiempos anteriores, que una vez que la corte había decretado una ejecución cruel fuese para satisfacer el resentimiento del monarca o la mala intención de un favorito, el emperador pronunciase un discurso a su consejo en pleno exponiendo su gran clemencia y ternura, cualidades sabidas y confesadas por el mundo entero. Este discurso se publicaba inmediatamente por todo el reino, y nada aterraba al pueblo tanto como estos encomios de la clemencia de su majestad, porque se había observado que cuando más se aumentaban estas alabanzas y se insistía en ellas, más inhumano era el castigo y más inocente la víctima. Y en cuanto a mí, debo confesar que, no estando designado para cortesano ni por nacimiento ni por educación, era tan mal juez en estas cosas, que no pude descubrir la clemencia ni la generosidad de esta sentencia, antes bien, la juzgué, quizá erróneamente, más rigurosa que suave. A veces pensaba en tomar mi defensa en el proceso, pues, aun cuando no podía negar los hechos alegados en los varios artículos, confiaba en que pudieran admitir alguna atenuación. Pero habiendo examinado en mi vida atentamente muchos procesos de Estado y visto siempre que terminaban según a los jueces convenía, no me atreví a confiarme a tan peligrosa determinación en coyuntura tan crítica y frente a enemigos tan poderosos. En una ocasión me sentí fuertemente inclinado a la resistencia, ya que, estando en libertad como estaba, difícilmente hubiera podido someterme toda la fuerza de aquel imperio, y yo podía sin trabajo hacer trizas a pedradas la metrópoli, pero enseguida rechacé este proyecto con horror al recordar el juramento que había hecho al emperador, los favores que había recibido de él y el alto título de Nardak que me había conferido. No había aprendido la gratitud de los cortesanos tan pronto que pudiera persuadirme a mí mismo de que las presentes severidades de su majestad me relevaban de todas las obligaciones anteriores. Por fin tomé una resolución que es probable que me valga algunas censuras, y no injustamente, pues confieso que debo el conservar mis ojos, y por lo tanto mi libertad, a mi grande temeridad y falta de experiencia, porque si yo hubiese conocido entonces la naturaleza de los príncipes y los ministros como luego la he observado en otras muchas cortes, y sus sistemas de tratar a criminales menos peligrosos que yo, me hubiera sometido a pena tan suave con gran alegría y diligencia. Pero empujado por la precipitación de la juventud y disponiendo del permiso de su majestad imperial para rendir homenaje al emperador de Blefuscu, aproveché esta oportunidad antes de que transcurriesen los 3 días para enviar una carta a mi amigo el secretario comunicándole mi resolución de partir aquella misma mañana para Blefuscu, ateniéndome a la licencia que había recibido, y sin aguardar respuesta, marché a la parte de la isla donde estaba nuestra flota. Cogí un gran buque de guerra, até un cable a la proa, y después de levar anclas me desnudé, puse mis ropas, juntas con mi colcha, que me había llevado bajo el brazo, en el buque, y, tirando de él, ya vadeando, ya nadando, llegué al puerto de Blefuscu, donde las gentes llevaban esperándome largo tiempo. Me enviaron 2 guías para que me encaminasen a la capital que lleva el mismo nombre. Los llevé en las manos hasta que llegué a 200 yardas de las puertas y les rogué que comunicasen mi llegada a uno de los secretarios y le hiciesen saber que esperaba allí las órdenes de su majestad. Al cabo de 1 hora obtuve respuesta de que su majestad, acompañado de la familia real y de los magnates de la corte, salía a recibirme. Avancé 100 yardas. El emperador y su comitiva se apearon de sus caballos, la emperatriz y las damas de sus coches, y no advertí en ellos temor ni inquietud alguna. Me acosté en el suelo para besar la mano de su majestad y de la emperatriz. Dije a su majestad que había ido en cumplimiento de mi promesa y con permiso del emperador, mi dueño,
a tener el honor de ver a un monarca tan poderoso y de ofrecerle cualquier servicio de que yo fuese capaz y se aviniese con mis deberes hacia mi propio príncipe, no diciendo una palabra acerca de la desgracia en que había caído, puesto que a la sazón no tenía yo informes oficiales de ella y podía fingirme por completo ignorante de tal designio. Ni tampoco podía razonablemente pensar que el emperador descubriese el secreto estando yo fuera de su alcance, en lo que no obstante, bien pronto pude echar de ver que me engañaba. No he de molestar al lector con la relación detallada de mi recibimiento en esta corte, que fue como convenía a la generosidad de tan gran príncipe, ni las dificultades en que me encontré por falta de casa y lecho, y que me redujeron a dormir en el suelo envuelto en mi colcha.